Continuamos con más en la revista desde Santa Cruz y es que hay mucha preocupación entre la población y las autoridades por el incremento de los casos de coronavirus en el país. Ya se superan los 16.000 casos. Por eso estamos en contacto con el gerente de epidemiología del CEDES en Santa Cruz, el doctor Roberto Torres. Muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. ¿Cómo ve estas cifras? ¿Es lo que habían previsto o ha aumentado la curva de contagios estos últimos días, doctor? Sí, muy buenos días. Aquí estamos a disposición para dar algunas informaciones y especialmente recomendaciones en este momento. Evidentemente ya estamos llegando al pico de la situación por cuanto ya los casos están ocurriendo con mayor frecuencia, hasta de 500 o más casos por día, como el día de ayer, 533 casos. Lo que nos está preocupando por cuanto ya la capacidad de respuesta instalada de servicios de salud podría ser rebasada en cualquier momento. Por eso, felizmente, estamos haciendo esfuerzos, toda la comunidad, obviamente, todas las instituciones nacionales, departamentales y municipales, para que tengamos una mejor respuesta en la atención a los pacientes en nuestras unidades de atención de COVID. Son esfuerzos que estamos haciendo, pero ustedes deben también recordar a la población que esta pandemia ha hecho colapsar a nivel mundial incluso países más desarrollados, como por ejemplo Estados Unidos, Francia, en Europa, muchos países. Nosotros estamos haciendo como país todos los esfuerzos, obviamente, para superar esta situación y quiero decir algunas cosas. En este momento, por ejemplo, que nuestra tasa de letalidad, es decir, el número de muertos sobre los enfermos está en el 2.5% en Santa Cruz. Eso quiere decir que estamos salvando al 97.5% de la población. Es decir, estamos de los 10.127 acumulados hasta el día de ayer, 9.877 están en vías de recuperación, se van a salvar. De esos, por lo menos 8.000 son leves y están en su casa ya recuperándose completamente. Pero tenemos todavía un 2.5% que podrían fallecer de estos casos, de estos 10.127. Lo que nos preocupa enormemente es que no se están cumpliendo las medidas de distanciamiento social, no se están cumpliendo por la población el uso de los barbijos, el distanciamiento, el lavado de manos, el uso del alcohol gel. Estas medidas tan básicas. Y precisamente a consecuencia de que no se están cumpliendo tal vez estas medidas de bioseguridad, es que 5 departamentos han alcanzado cifras récords en estas últimas horas en cuanto a contagios. Estamos hablando de La Paz, de Potosí y de Oruro, y en el oriente boliviano de Pando y de Santa Cruz. 533 nuevos casos anoche en nuestro departamento. Doctor, ¿qué es lo que está pasando? Lo que nos preocupa precisamente es que por esta cuarentena llamada dinámica, al flexibilizar un poco estas actividades se ve que la población ha entendido mal lo que es una cuarentena dinámica. Han empezado a salir sin equipos de protección, los vemos en los mercados o cerca de los puntos de venta, gente sin barbijo, gente sin protección, sin mantener la distancia de 1,5 metros, 2 metros entre las personas, hay aglomeración de personas. O sea, no se están cumpliendo estas medidas básicas que son las que tenemos que cumplir necesariamente para disminuir la cantidad de casos que pueden presentarse más adelante. Estamos hablando, cumplir por favor el distanciamiento social, no ir a conglomerados humanos si no están debidamente protegidos, mantener distancia entre 1,5 metros a 2 metros, utilizar el barbijo en todo momento en instituciones donde uno va a visitar, especialmente también dentro de su hogar. Si en un hogar ha tenido la mala suerte de tener un caso, todos tienen que estar utilizando barbijo dentro del hogar, tiene que estar aislado el paciente a más de 1,5 metros de la cama de los otros, o obviamente mejor si fuera un ambiente aislado para él mismo, para poder evitar el contagio a sus familiares en su hogar. El barbijo, lavado de manos, por favor. Esto tiene que ser una cosa cotidiana y diaria para reducir el
número de casos que puedan ocurrir en las ciudades y en los pueblos, y de esta manera, obviamente, evitaríamos los casos graves. Natalia Girard los saluda. Algo importante, en el caso del Departamento de La Paz, la cuarentena ya fue flexibilizada. Y hay que decir que se reportó anoche el casos más altos, hablamos de 90 en 24 horas para el Departamento de La Paz. ¿Cuál es su lectura al respecto? Es muy preocupante por cuanto, lamentablemente, cuando se hace una flexibilización, la gente entiende mal, cree que debe salir ya, que todo está normal, porque no están percibiendo el riesgo que corren. Como las tasas de ataque no es tan alta, digamos, la gente no lo percibe. Tenemos tasas de ataque, por ejemplo, en Santa Cruz, como de 30 por cada 10.000 personas. Entonces la gente no está percibiendo, no está viendo, digamos, el riesgo que corren y creen que este es un tema que va a pasar fácilmente. No es así. En la medida en que no cumplamos con las medidas de protección, el distanciamiento, el lavado de manos, uso de barbijo masivo, está provocando eso, y hay realmente un riesgo para las ciudades grandes, las intermedias, donde la situación hasta el momento no estaba tan grave, pero ya se nota que está habiendo una ocurrencia de mayor cantidad de casos, y es debido a esto que no se están cumpliendo las medidas de protección personal, las medidas de la cuarentena, etcétera. Eso está provocando, y es muy peligroso para el país en conjunto. Si bien las regiones donde ya han ocurrido gran cantidad de casos como Santa Cruz, es muy probable que estemos ya cerca a llegar al pico máximo y empezar tal vez el descenso a fin de mes de junio. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo creo que en esta cuarentena dinámica tienen que los municipios velar todavía porque se cumplan los encapsulamientos, pero con disciplina, y que no se crea que esto está pasando. No está pasando. Todavía para muchos municipios es totalmente nuevo. Recién están incorporando a la epidemia, digamos así, en muchos municipios, lo cual está poniendo en grave riesgo para poder seguir teniendo casos en todo el país. Doctor, como experto en salud pública, ¿cómo ve la situación que se está viviendo en Cochabamba? Más de 1.300 casos confirmados de COVID-19. Y hay que decir que aparte de estos 1.300, el epicentro de todo esto está enfocado en el trópico de Cochabamba. Bueno, lamentablemente hay cosas que también la intervención de orden sindical o político de otro tipo que interfiere con las medidas que normalmente la autoridad en salud está proponiendo a nivel nacional, departamental y municipal, y no se están cumpliendo estrictamente, pero tenemos que hacerlo. Es un esfuerzo que tiene que hacer la comunidad y la población en conjunto con sus instituciones para tratar de frenar en esos lugares donde recién se está produciendo, digamos, la ocurrencia de mayor cantidad de casos. Tiene que cumplirse los encapsulamientos, la cuarentena, el cumplimiento de las medidas de protección personal, el distanciamiento social, el uso de barbijos, lavado de manos. Miren, esas son las medidas que van a evitar que lleguemos a casos graves. Por cuanto no existe tratamiento para el virus, no existe vacuna todavía para el virus, no hay un tratamiento específico, sino que son medidas de sostén, terapia intensiva, etcétera. Por tanto, las medidas, 4 medidas básicas: el distanciamiento social a más de 2 metros entre personas, el uso de barbijo masivo, el lavado de manos, el uso de alcohol gel en todo momento, el aislamiento de las personas que están con una enfermedad en el hogar, y además el servicio de salud, los servicios de salud de todo el país tienen que aumentar sus unidades donde se atiendan a las personas con casos sospechosos, porque hay que retirar del hogar al primer caso sospechoso que ocurre en una familia, hay que retirarlo a un lugar para su atención. De esta manera se evitará que el resto de la familia se contagie. Entonces, no es una tarea muy fácil, evidentemente. Hasta los países más desarrollados han sido colapsados, han sido fuertemente atacados, pero nosotros en el país estamos haciendo esfuerzos. Hay que hacer todo lo que sea necesario para habilitar más establecimientos de salud, poner más respiradores, porque las personas que se complican pueden mejorarse si los ponemos en respirador, y los vamos a salvar como estamos haciendo. Pero lamentablemente todavía en todo el mundo
la letalidad de esta enfermedad es muy grave. Incluso en los países más desarrollados como en Europa hemos tenido mortalidades en Francia, en Italia y en España hasta el 14%. Doctor, y precisamente en ese sentido, conociendo que es un virus nuevo en todo el planeta y que todos los días se está aprendiendo un poco más de su comportamiento, en nuestro país, ¿qué se ha determinado como tratamiento más efectivo? Porque se probaron con retrovirales, con algunos medicamentos que no habían sido testeados todavía para esta enfermedad en particular, con el plasma hiperinmune. ¿Qué es lo que médicamente está funcionando mejor para los pacientes contagiados? Bueno, hay muchas experiencias internacionales. Sin embargo, casi todas no están mostrando una eficacia en el curar al enfermo directamente. Se están haciendo esfuerzos. En el caso boliviano, nosotros estamos utilizando el lopinavir y ritonavir con el nombre de Caletra, que lo estamos ya distribuyendo en todos nuestros hospitales y clínicas privadas. Esto ayuda bastante a mejorar al paciente. El uso del plasma está muy bien, hay que hacerlo. Y hay buena cantidad ya de gente que puede donar y que lo hagan pues voluntariamente para poder recuperar a los pacientes. También se ha hablado de la hidroxicloroquina, de la citromicina, en combinación o solo. La hidroxicloroquina fue cuestionado en algún momento, pero nuevamente, después de que los estudios han demostrado que sigue siendo todavía una alternativa para utilizar, habrá que retomar eso también en Bolivia para seguir utilizando. Es decir, hay muchos medicamentos en estudio, pero ninguno es totalmente eficaz, de modo que es una combinación de muchos medicamentos que están haciendo a nivel internacional. Nosotros estamos, como le dije, con el Caletra o lopinavir, ritonavir. En otros países como Estados Unidos tienen el Remdesivir, que es mucho más eficaz, pero es poco accesible para los países en vías en desarrollo. Sin embargo, para no llegar a eso, insisto, lo más importante está en las medidas de distanciamiento, uso de barbijo, lavado de manos, uso del alcohol gel, el aislamiento de las personas, la cuarentena que se debe cumplir estrictamente, los 14 días para los contactos, etcétera. Estas son las medidas más importantes, ya que para el virus mismo no hay vacuna y todavía no hay un medicamento eficaz. Bien, doctor, muchísimas gracias por esta entrevista. Importante conocer la opinión de este epidemiólogo que es el gerente acá en el CEDES de Santa Cruz. Continuamos con más, momento de un consejo en la revista.